Estamos ahora en comunicación con Miguel Ángel Pez, economista. Fue presidente del Banco Central entre 2019 y 2023, durante toda la presidencia de Alberto Fernández. Antes, en 2004 a 2015, había ocupado la vicepresidencia de la entidad y en 2004 brevemente fue síndico de la Nación Argentina. Entre 1998 y 2003 ocupó diversas funciones en áreas económicas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a preguntarle, entre otras cosas, sobre la baja de las reservas del Banco Central por la constante intervención en el tipo de cambio, y por eso le vamos a dar la bienvenida con la canción Sin Reservas del cantante evangélico mexicano Marco Barrientos. Muy buenos días, Miguel Ángel Pez. Jorge Fontevecchia te saluda. Hace pocos minutos terminamos de hablar con Alejandro Werner, quien fue director del hemisferio sur, del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional durante muchos años, que escribió ese libro conocido de la relación entre el fondo y la Argentina, que se peleó en su momento también con el actual ministro de Economía cuando era presidente del Banco Central, el lugar que vos ocupaste, y hacía comparaciones respecto a lo que imaginaba que iba a ser el acuerdo con el fondo, y arriesgaba un pronóstico que nos parecía plausible, que era que el Fondo Monetario aceptaría una liberación del sistema cambiario en 12 meses, con un proceso gradual de bandas, primero estrechas, por ejemplo, más o menos 3% mensual, y que luego se vaya ampliando la banda para llegar a dentro de un año a que la banda prácticamente sea tan amplia que finalmente sea abstracta y sea equivalente a una flotación del mercado. Y él creía que Argentina en 2 años, si completaba todas las reformas macroeconómicas que eran necesarias, cuando llegue la maduración de las inversiones de minería y de energía al máximo, podría llegar a tener un cambio libre flotante similar al de hoy, después de todo un proceso de 2 o 3 años de reformas y de mejoras de la macroeconomía. No sé si te parece un pronóstico razonable, que sería de esperar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluyera, y si te parece correcto hacer eso o te parece que no. Te escuchamos atentamente, Miguel Ángel. No, bueno, el principal problema que tiene la Argentina es que tiene niveles de exportación que no son suficientes para atender ni siquiera sus obligaciones corrientes. Estamos exportando 80.000 millones de dólares, un poco menos el año pasado, posiblemente un poco más este año, pero esas divisas de exportación, que son las divisas genuinas, no alcanzan. Es cierto que vamos a llegar a exportar, y cuando yo era presidente del Banco Central, el banco hizo esta estimación, en el 2030 vamos a estar exportando 130.000 millones de dólares. El asunto es cómo recorremos el camino desde aquí hasta el año 2030. Me parece que flotar sin dólares es un riesgo muy grande. Cuando se ha dejado al mercado de cambio flotar sin dólares, en lo que hemos terminado es en corridas cambiarias. Entonces hay que ser muy, muy prudente en este sentido. Y la otra cuestión, en la cual yo insisto que tiene que haber prudencia, es que no es lo mismo aplicar un programa de ajuste en un país desarrollado que en un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, porque puede empujar a la desesperación a porciones muy importantes de la población. Entonces, yo creo que lo que dice Werner puede tener algún insidero. Ahora yo sería muy prudente con respecto a la posibilidad de liberación de las regulaciones cambiarias hasta tanto no se alcanzan los niveles de exportaciones que se van a deber al aumento de las exportaciones de hidrocarburos, al aumento de las exportaciones de minería, al aumento de las exportaciones de industrias del conocimiento, al aumento de las exportaciones de la manufactura de origen industrial. Pero hasta que este hecho no se dé, que como bien él dijo, se posterga, estábamos esperando que se hubiera resultados este año en este sentido, y lo hubo por obras de infraestructura que se hicieron durante el gobierno anterior en el oleoducto que exporta petróleo a Chile y en el gasoducto Néstor Kirchner, pero eso no alcanza. Las obras de infraestructura, lo leemos en los diarios, para exportar petróleo en serio van a estar recién terminadas
para el año 2027, igual que las plantas de licuefacción para exportar gas licuado, que son las primeras que estamos esperando de gran volumen. Entonces, hasta que no se llegue a ese momento, yo sería muy prudente con respecto a las medidas cambiarias, ¿no? Pues no iba en la pregunta, Miguel. El planteo sería, la proyección que ustedes hicieron en el Banco Central hace algunos años era que para 2030 se iba a llegar a 130.000 millones de dólares. ¿Es posible que en realidad esas estimaciones hayan sido conservadoras, dado las posibilidades de que Argentina tenga exportaciones mayores en minería, incluso en energía, o que lleguen antes, y no en 2030, sino en 2026 o 2027? 2027, como estás diciendo ahora, se retrasó el oleoducto, pero para 2027 y no para 2030, es decir, dentro del periodo presidencial de Milei, que me parece que esta es la gran diferencia. Mirá, yo creo que las estimaciones referidas a hidrocarburos y a minería creo que eran acertadas, no eran conservadoras. La estimación fue conservadora con respecto al sector agropecuario y con respecto a dos sectores a los cuales le prestamos poca atención. Uno es industrias del conocimiento. El año pasado se exportaron 7.000 millones de dólares por industria del conocimiento. Este año 9.000, perdón, el año 23, 7.000 millones, en el 24, 9.000 millones, y lo que estamos viendo es que las manufacturas de origen industrial, aún con el atraso cambiario que estamos viviendo, están creciendo. Entonces yo sería más optimista con respecto a esto. Con respecto a adelantar los tiempos, es lo que están diciendo las empresas. El oleoducto de Odeval Sur no va a estar terminado o funcionando a pleno hasta el 2027, y lo ha informado también PAI, que es la líder en las plantas de licuefacción que se van a traer a la Argentina. También está hablando de fines del año, ahí están hablando del año 2027 también. Entonces ahí no hay ninguna esperanza. Ahí los macroeconomistas a veces pecan por no mirar la micro. Creemos que la macro se mueve sola, pones un tipo de cambio alto y eso aumenta las exportaciones, o ajustás el déficit fiscal y listo, se solucionan todos los problemas de la Argentina, y no es así. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para llegar a 2027 con esta falta de dólares, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que desplaza los vencimientos de Argentina del año de lo que quedaba de este año, el año próximo del siguiente? Mira, yo creo que la estrategia que ellos desenvolvieron apuntaba a que el gobierno pudiera acceder a los mercados internacionales de deuda. Me parece que eso no está funcionando, no están pudiendo salir. Hubo un pago muy importante de deuda a fines del año pasado, principios de este año, y se amortizó deuda, y no hubo expresiones de voluntad de quienes habían cobrado esas amortizaciones, que es lo habitual de volver a invertir en la Argentina. Yo creo que los acreedores externos están mirando este problema que yo te planteo. No soy el único que lo conoce, cualquiera que estudie la economía argentina lo conoce, y están con dudas persistentes. Me parece que el acuerdo con el fondo podría haber funcionado. Tiene una parte que es despejar los vencimientos de deuda con el fondo de fines del 26 hasta el 29, que son esos 14.000 millones de dólares, pero todavía falta despejar cómo se van a realizar los pagos de los bonos AL y GD en junio y en diciembre de este año. En parte podrían utilizarse los recursos del fondo. Ahora, al fondo no le gusta prestarle plata a un país para que le pague a los privados. Entonces yo creo que ahí hay una situación de tensión compleja. Y tener presente que el Fondo Monetario Internacional es un acreedor privilegiado. Cuando el gobierno anterior no aumentó la deuda con el fondo, la reestructuró, entre comillas, pasándola de vencimiento de 3 años a 10 años. Pero cuando vos aumentás la deuda con el fondo,
aumentás la deuda con un acreedor privilegiado. Es como si cuando vos estás en un concurso hipotecas un edificio. Bueno, los otros acreedores se van a quejar. Y acá pasa algo parecido. Aumentar la deuda con el fondo afecta la capacidad de cobro de los otros acreedores que tiene la Argentina. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema. No están pudiendo salir al mercado de capitales internacional a colocar deuda. Y las exportaciones están demorando. En esa proyección que yo te hablaba, estábamos esperando que este año ya se exportaran bastante más que 80.000 millones de dólares. Ahora, nuestras estimaciones y la de todos los colegas están dando un poco más de 80.000 millones de dólares y ese dinero no alcanza. Creo que hubo un error también con respecto al tema de las importaciones. Ahí voy. Quería ponerte, Miguel, vamos a suponer, para ayudar a los legos en economía, vamos a suponer que el año que viene Argentina pueda exportar 100.000 millones. ¿Cuántas son las importaciones? ¿Cuánto es el dólar turista? ¿Cuántas son las necesidades que tiene un banco central para, si tuviera 100.000 millones de dólares de cobranza de exportaciones, en qué se le van? Bueno, ahí estamos teniendo, ahí sí afecta el tipo de cambio, ¿no? Los argentinos tienen una vocación por veranear en el exterior que no la tiene ningún país del mundo, ¿no? Pero ojalá exportáramos 100.000 millones de dólares en el 2027. Yo creo que ahí hay que ver qué hacemos con las importaciones. Ahí va, porque esto de que estemos importando pulpa de tomate, suena raro. Esto de que la gente pueda por un courier importar cualquier cosa, suena raro. Puede tener un efecto electoral o de satisfacción para algunos sectores en el corto plazo, pero que trae problemas en el largo plazo. En el mes de febrero, el saldo comercial, no el de la balanza cambiaria, sino el de la balanza comercial, dio 200 millones de dólares. Si eso se sostiene en los próximos meses y la dinámica que estamos viendo en las importaciones lo sostendría, estamos en una situación crítica. Porque luego ¿Qué es lo que creo que está viendo el mercado? Pero me gustaría que vos le pusieran los números grandes para que la audiencia normal, no seguidora de temas económicos, lo pudiera comprender. Ok, me salgo los 100.000, puse 100.000 para que sea un número más fácil de hacer redondo. 80.000, exportás 80.000, importás 70.000, 60.000. No, bueno, es que ahí es donde estamos con el problema. Estamos cerca de importar 6.000 millones de dólares por mes. Por eso. Entonces eso te está dando 72.000 en el año. No quiero parecer algún colega que confunde los números, ¿no? Estamos hablando de 72.000 millones de dólares en el año. Te quedan solamente 8.000 de diferencia y tenés que pagar. Y ahí vamos a la otra cuenta, los argentinos que viven en el exterior, hacenos una cuenta para Jardín de Infantes. La verdad que te tengo que hablar de memoria y no me gusta, pero... aunque sea sin números, pero ¿qué es lo que además hay que pagar con lo que queda? Bueno, después de pagar después de pagar las importaciones, vos tenés que pagar los servicios, que son negativos en nuestro país. Una cifra considerable. Estamos hablando no menos de... No me gusta... no tengo la computadora, estoy frente a mi computadora. No te da problema, Miguel. Simplemente explicar a la sociedad que nos está escuchando qué son los servicios. O sea, cada uno... no, tenés que pagar turismo, tenés que pagar fletes. La mayoría de los fletes, cuando se importa o se exporta algo, la Argentina no tiene una flota para atenderlos y tiene que importarlos. Tenés que pagar también servicios de aviación, una cantidad de conceptos que necesitas un superávit en la balanza de bienes muy grande para poder compensar la de servicios. Y después de eso tener los pagos de deuda, donde en el caso con el fondo, que era lo que hablábamos antes, en 2 años tenías que pagar 14.000 millones de dólares.
y tenés que estarle pagando a los tenedores de los bonos del gobierno alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares por año, sin acceso al mercado de capitales. Claro. Entonces, por eso vos necesitas, vos diste una cifra que yo creo que es correcta, de alrededor de 100.000 millones de dólares. Hasta que no alcancemos esa cifra, vamos a tener dificultades en nuestro sector externo. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido este gobierno es creer que solo tenía un problema con el déficit fiscal. Y bueno, estamos con superávit fiscal, pero estamos con una situación de sector externo muy grave. Déficit comercial, exactamente, ese sería... Sí, es déficit comercial y de servicios y también financiero, porque no es que están entrando capitales y con eso podés compensar el déficit de servicios o el déficit de servicios de deuda. No te están entrando capitales. O sea, concretamente, vos te podrías endeudar para pagar eso, o sea, para pagarse, primero, para pagar la propia deuda con nueva deuda, intereses con nueva deuda, y al mismo tiempo para el déficit de turismo y de servicios también te podrías endeudar. O sea que la solución que se plantea este gobierno, dado que las exportaciones no van a crecer a 100.000 millones de dólares el año próximo, era que, no sé, 10.000 millones más vinieran del mercado privado de deuda, para poner un ejemplo. Mirá, sí. Yo creo que, a ver, esto no lo han explicitado porque nadie explicita estas cosas, pero sí, yo creo que ese era el juego. Por eso también el Banco Central tomó un repo para testear si cuál era la respuesta del mercado, y yo creo que no fue la que esperaban. Este juego de endeudarse tampoco es bueno, es el que vivimos con Macri cuando en el gobierno de Macri estábamos exportando menos de 60.000 millones de dólares, la situación todavía era peor, y se trató de resolver con endeudamiento. Ahora, en diciembre del año 2017, Caputo dijo que no puedo conseguir más deuda, se acabó, están agotados los mercados, colocamos los últimos 9.000 millones de dólares que podíamos conseguir. Y a partir de ahí, un problema de financiamiento del sector público se convirtió en un problema de ingreso de capitales para poder compensar el déficit de sector externo que tenemos. A ver, Miguel Ángel, para explicar de una manera didáctica, si Argentina tiene en un horizonte de 4 años la posibilidad de exportar casi el doble de lo que exporta hoy, o el 80% de lo que exporta hoy, sería lógico decir, bueno, tomemos un crédito para llegar a 2029, 2030, porque después lo vamos a poder devolver, y no ajustemos a toda la sociedad ahora, porque las inversiones que estamos haciendo van a madurar dentro de 4 años, y dentro de 4 años vamos a tener los dólares suficientes. Es distinto eso a cuando vos vendías las joyas de la abuela, como de los años 90, porque vos vendías un stock. Argentina lo que tiene es garantizado un flujo. Esto me lo dice siempre Labaña. Mire, la diferencia, Jorge, es que ahora Argentina va a tener un flujo. Va a tener exportaciones verdaderas, no que está vendiendo la joya de la abuela. Entonces uno podría decir, resulta lógico, me voy a endeudar para llegar a ese puente y mientras tanto no hacer padecer a la sociedad de ajustes mayores y poder seguir importando, por ejemplo, poder seguir importando no pulpa de tomate, pero sí máquinas, y que vengan inversiones y se le puedan pagar los dividendos. Hasta ahí resultaría lógico, ¿no? Sí, yo te diría que yo le aplicaría una lógica adicional. Yo creo que el gobierno debió haberse reunido con los dueños del oleoducto o del Val Sur y haberle dicho, miren, ¿en qué podemos ayudar para que esta obra se haga más rápido? Claro. Como ocurrió con el gasoducto Néstor Kirchner, que se construyó en menos de un año. O a la planta de licuefacción que van a traer las empresas privadas, ponerte al lado del privado y decirle, ¿en qué puedo ayudar? Esta idea de que el Estado no tiene que intervenir en nada es una idea errónea. Estamos hablando de aumentar las exportaciones, y Estados Unidos, que teóricamente es nuestro aliado,
está aumentando los aranceles de acero y de aluminio en la Argentina en un 25%. Entonces, exportar más es muy difícil y necesita que el Estado esté al lado. Nosotros seguimos sin poder exportar proteínas a China porque no nos ponemos de acuerdo sobre cuestiones fitosanitarias. Entonces, todo eso requiere de que el Estado esté al lado de los privados trabajando con un objetivo común y no lo estamos teniendo. Lo que estamos teniendo son despidos en el sector público, unir el INTA con el INTI, no sé qué van a hacer con el SENASA. Entonces, eso trae un montón de problemas. Ahora, yendo a la respuesta a la pregunta que vos haces, sí, endeudarte podría tener algún sentido. Es peligroso, podría tener algún sentido. El problema es que el mercado no está respondiendo. Está claro. Pero bueno, lo que le podríamos decir a la sociedad es que frente a todos los nubarrones de corto y mediano plazo, Argentina tiene por primera vez en 50 años un horizonte dentro de 4 o 5 años que no tuvo en los últimos 50 años, ¿no? O sea, eso es así. Eso, o sea, le podemos decir a la gente, aquellos que puedan resistir, aguante, no se vaya a vivir a España ni a Australia, si puede aguantar, aguante, porque el país dentro de 4 años va a ser otro. Sí, pero también necesitamos cambiar la lógica económica, que era lo que yo te decía. Necesitamos que un Estado esté al lado del sector privado ayudando a que crezca. No es cierto que el Estado no tiene que cumplir ningún rol y que los privados se las arreglan solos. Lo estamos viviendo en carne propia esto. No, claro, pero el gobierno tiene que cambiar esa lógica. Porque como te decía, estamos exportando ya 9.000 millones de dólares en servicios empresariales, en servicios informáticos. Muchas empresas multinacionales están localizando acá sus áreas de back office. Ahora, eso necesita el apoyo del Estado también. No, podríamos decir, Miguel Ángel, así, que si hubiera un mejor gobierno en este sentido, en lugar de tardar 4 años, tardarías 3, y si tenés un mal gobierno, tardas 5 en llegar.